Muy buenas tardes, ratones, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la biblioteca como en la Hemeroteca Nacionales de México. Hoy estamos muy contentos, vamos a tener la participación de un joven investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el doctor César Manrique. Él nos va a presentar la charla, el libro como monumento, un vistazo a las portadas arquitectónicas de libros flamencos de los siglos XVI al XVII. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final, interactúen dejando sus comentarios en la parte de abajo, sugerencias, y al final de la charla nuestro investigador e invitado les va a dar respuesta a sus preguntas. Pues sin más, vamos a comenzar, pero antes me gustaría presentarlo. Como les decía, él es un joven investigador, es el doctor César Manrique Figueroa, nació en la Ciudad de México en 1979, es doctor en Historia por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, profesor del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras también de nuestra casa de estudios, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En 2019 fue becario en el Centro de Estudios del Renacimiento Villa Itati de Harvard en Florencia, Italia, y dentro de sus líneas de investigación incluyen la historia del libro antiguo durante la Edad Moderna, particularmente circulación y comercio del libro europeo en el México colonial. Es autor del libro El libro flamenco para lectores novohispanos, México UNAM 2019, que fue merecedor del premio Antonio García Cubas 2019 en la categoría a mejor edición de obra científica. Bienvenido, doctor César Manrique. Adelante. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias a todos nuestros seguidores de nuestras redes, de estos ciclos de ratones que la verdad están muy entretenidos. Yo también me pongo a ver a los amigos y a los colegas y las disfruto mucho. Así que espero que mi nueva charla esté a la altura de lo que hemos estado viendo. Anecdóticamente les cuento que hace un par de años me encontré con una colega del Instituto de Investigaciones Estéticas, Verónica Hernández, y ella trabaja escultura en el mesoamericana. Y me dijo, César, estoy armando algo entre arquitectura y la relación de la arquitectura con otras artes. Dice, ¿habrá alguna relación entre la arquitectura y el mundo del libro antiguo? Me la quedo viendo y le digo, es muy evidente, Verónica, le digo, es realmente una delicia ver estos puentes que se tienden entre la arquitectura y las portadas del libro antiguo, particularmente entre los siglos XVI y XVII, siendo el siglo XVII, me parece, el auge de este tipo de portadas con elementos arquitectónicos. Y bueno, así que esta es una línea de investigación que varias personas están desarrollando ahora, explorar estas relaciones que son visualmente muy atractivas y muy evidentes entre la arquitectura y la tipografía. Y como dice nuestra querida colega de Brasil, Ana Uch, la portada de los libros antiguos se convirtió en el lugar privilegiado de la representación de la expresión de representaciones arquitectónicas en el siglo XVII. Por ello, esta charla busca ofrecer un panorama y tipología de los frontispicios grabados, particularmente de un libro que conozco bastante bien, el libro flamenco. El libro flamenco, impreso particularmente en el puerto de Amberes entre los siglos XVI y XVII, cuando Amberes, junto con Venecia, Roma o París, era uno de los principales centros tipográficos a nivel mundial. Y bueno, le llamo, no sé si estamos viendo ya la presentación, Guillermo. Aquí estamos. Perfecto, perfecto, ahí estamos. Se le llama el libro Monumento. ¿Por qué libro Monumento? Porque como su nombre lo indica, recibe al lector con frontispicios monumentales e invita a cruzar el umbral del mismo para poder leerlo y adentrarse en el texto que contiene. Voy a citar a Marc Fumaroli, historiador francés que por cierto murió el año pasado. Fumaroli decía, antes de entrar en el libro se tiene que pasar un umbral, atravesar un peristilo, golpear una puerta, deslizar un velo, gestos propiciatorios que preparan el entorno a este acto casi religioso que es la lectura. Así que ustedes imagínense ver
porque recuerden que además en esta época del libro antiguo, las encuadernaciones se solían pedir después. Así que el libro sale en rama, ¿no? Salen los grandes ladrillos, digamos, de hojas, salen los volúmenes sin encuadernar, y lo primero que ven los lectores que iban a comprarlo a las librerías de la época eran estas maravillosas portadas. Y como decía Fumaroli, pues prácticamente que nos están invitando a entrar y a leer el libro. Voy a empezar hablando de los elementos tempranos de apropiación arquitectónica en portadas. Otras manifestaciones artísticas y artesanales del siglo XV, como la tapicería, la cerámica y la orfebrería, irrumpen dentro de la decoración de la ornamentación de los libros de esta época. Es decir, los libros están tomando inspiración que viene de los textiles o del mundo de la orfebrería. Sin embargo, a partir de la década más o menos de 1470, y ustedes saben que el libro nace alrededor de 1450 en Occidente, el libro empieza a incorporar mucha más ornamentación en las portadas. Entendiendo ornamentación, como nos dice José Martínez de Sousa, como el conjunto de elementos gráficos no relacionados directamente con el texto y que contribuyen a adornar y dar vistosidad a una página. Es decir, los ornamentos tipográficos fueron usados, como dice nuestra querida colega Marina Garone, con dos propósitos: emplazar o enmarcar la página y dirigir la mirada hacia alguna sección o área en particular. La siguiente, por favor, Guillermo. Al parecer fue en la próspera ciudad de Venecia donde impresores como el famosísimo Aldo Manuzio, que empieza a imprimir en el práctico formato de octavo, o Erhard Ratdolt había nacido en Augsburgo, en Alemania, pero se establece en Venecia entre 1476 y 1486. Al parecer es Ratdolt quien introduce por primera vez los elementos decorativos característicos del libro impreso. Por ejemplo, las orlas, las viñetas, los frisos, los florones. En palabra de gente como Antonio Gallego, sobre la obra de Ratdolt, dice: en principio utiliza los mismos detalles de la ornamentación del manuscrito renacentista, columnas y jarrones, animales fantásticos, máscaras, hojas de acanto y de la vid. No sé si estamos viendo la segunda de las diapositivas, porque yo estoy viendo aquí estamos. La anterior, por favor. Aquí estamos. Vean qué interesante es esta portada de Ratdolt. Es el calendarium de Johannes Regiomontano, impreso en 1476. La portada de esta obra se ha considerado tipográficamente hablando como una de las primeras portadas modernas, al incluir información bibliográfica esencial como el título, autor, año y lugar de publicación e impresores. Y bueno, obsérvese la aparición de elementos decorativos. Desde la imprenta veneciana, estos motivos fueron rápidamente copiados y adaptados por impresores de otros centros tipográficos en Francia y en otras ciudades de Italia, quienes imitaron las fórmulas editoriales como las propuestas gráficas de los libros venecianos. Y es que en esta época Venecia es el centro tipográfico más importante del mundo, prácticamente que sin rivales. En adelante, y durante el último cuarto del periodo del libro incunable, es decir, el último cuarto del siglo XV, los diseños arquitectónicos también se harán presentes en el ámbito de la edición. Vean, por ejemplo, la siguiente, por favor. Esta es la Divina Comedia, la edición de 1493, impresa, es la comentada por Cristóforo Landino. Esta la tenemos en la Biblioteca Nacional de México. Vean cómo en Italia en esta época se empiezan a utilizar diseños más complejos en la ilustración interior de diversos pasajes. Junto con estas novedosas tipologías arquitectónicas que se inspiraban directamente en modelos clásicos,
Alternan también en el espacio de la portada las orlas tipográficas que tendrán gran auge en los centros impresores europeos durante el Renacimiento. La siguiente, por favor. Las orlas suelen estar compuestas de piezas heterogéneas que permiten distinguir los productos de un impresor de los de otro. Vean, esta es una que tenemos en la Biblioteca Nacional. Es un libro de Franciscus Titelmans. Titelmans era un franciscano flamenco. Es un comentario sobre las epístolas de Pablo y está impresa en Amberes en 1599. Es un muy buen ejemplo de orla tipográfica que se utiliza en libro flamenco durante el primer cuarto del siglo XVI. Entre los múltiples diseños presentes en las orlas, se pueden hallar abundantes elementos arquitectónicos, y conforme avanzaba el siglo XVI y cambiaban los gustos, empezaron a dominar y consolidarse los diseños renacentistas de las orlas que enmarcan la portada. Y bueno, ahí podemos ver figuras mitológicas de inspiración clásica, soldados vestidos con indumentaria romana, etc. Definitivamente será durante la primera mitad del siglo XVI cuando comienza a notarse una mayor profusión en la ornamentación tipográfica aplicada a libros, es decir, cuando se comenzó a hacer uso de formas repetibles hasta llegar a una estandarización de modelos. Entonces vean, esta es flamenca de 1529 y la siguiente, por favor, para compararla. Muchas gracias. Esta es de la misma época, más o menos. Esta es sevillana, son los 7 libros de la guerra de los judíos de Flavio Josefo y es la edición de Juan Kronberger de Sevilla. Vean qué maravillosa la orla tipográfica que enmarca directamente la información tipográfica del libro. Antonio Gallego dice que esta portada es una de las más bellas de todo el siglo XVI en la península ibérica, y lo voy a citar. Los laterales como fustes de pilastras conectan una escena superior con un caballero luchando y el travesaño inferior con 4 angelitos, 2 de ellos sosteniendo la marca del impresor. Vean entonces cómo tanto en Sevilla, en este caso, como en Flandes, en el caso anterior, estamos en la década de 1520-1530 y el tipo de ornamentación que se utiliza es muy del gusto del Renacimiento, con estos grutescos, figuras mitológicas, etc. ¿Qué pasa después? Durante la segunda mitad del siglo XVI. Esto es muy interesante. Llega la Contrarreforma, llega el Concilio de Trento, llegan los preceptos tridentinos y los elementos arquitectónicos van a conocer un auge espectacular dentro de la portada de los libros producidos en Europa durante esta época. Para ejemplificar esta evolución y este uso extensivo de elementos arquitectónicos, voy a empezar a mostrarles distintos ejemplos del libro flamenco. ¿Por qué? Porque me parece un excelente ejemplo. Vale la pena recordar que la tipografía flamenca y sus altos estándares de calidad fue altamente apreciada en el mundo de los lectores durante la Edad Moderna, teniendo sus libros una difusión realmente global y siendo sus tipologías un referente en la Europa de los siglos XVI al XVII, así como un reflejo de lo que ocurría a nivel estilístico con los impresores en el viejo continente. Así que bueno, me parece que el libro flamenco es un muy buen ejemplo de las tendencias a nivel estilístico y editorial que ocurren en Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVI. La siguiente, por favor. Y obvio, todo se debe a grandes talleres de fama internacional como la Casa de Cristóbal Plantino, el famosísimo Compás de Oro, fundada en 1555, que como ustedes saben, sobrevivió gracias a su yerno, sus nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, hasta bien entrado el siglo XVIII. Entran en quiebra en el siglo XIX porque nunca se modernizaron, y después el último heredero vendió a la ciudad de Amberes el museo, que está prácticamente intacto. Entonces, pues realmente les invito a darse una vuelta por su sitio. Es muy interesante porque el archivo está intacto, el espacio de la casa, la librería, los talleres, la imprenta, los tipos, es realmente un deleite. Y gracias a familias como la de Plantino y otras grandes familias impresoras de Amberes,
es que el libro flamenco tiene una fama realmente a nivel internacional prácticamente desde el siglo XVI. Por lo tanto, estimados espectadores de los ratones de biblioteca, les he preparado este tour, digamos, por diferentes tipologías arquitectónicas presentes en portadas del libro flamenco, que aparecen de manera regular a partir de mediados del siglo XVI, las cuales son reflejo, como ya se ha dicho, de las tendencias del libro europeo de esta época. Para su mejor estudio, he decidido dividirlas en 3 grandes grupos. ¿Cuál es el criterio que elegí para su división? Pues básicamente elegí el género de las obras, pues dependiendo de los géneros, el impresor y el grabador elegían de manera cuidadosa los elementos alegóricos que acompañaban a los frontispicios arquitectónicos llevados a las portadas de los impresos. La siguiente, por favor. En el primer grupo vamos a encontrar estructuras a manera de pedestales o monumentos o frontispicios inspirados en la antigüedad grecolatina, utilizadas para decorar portadas de obras históricas sobre autores clásicos o antigüedades grecorromanas, o incluso utilizadas en obras de autores contemporáneos que trabajaban sobre estos temas. La que sigue, por ejemplo. Vean esta maravilla, es una estructura, vean, a manera de pedestal o monumentos inspirados en la antigüedad grecorromana. Este es un libro muy interesante, está impreso en Brujas por Huberto Goltzius. Goltzius es un erudito, es un humanista flamenco y obviamente pueden ver el tipo de obras que está imprimiendo. ¿De qué se trata esta obra? Pues es una historia de Julio César utilizando las monedas romanas que se habían encontrado en la época. Entonces es un libro sobre numismática y sobre historia romana. Vean el pedestal, bueno, vean esta estructura. Y arriba tenemos, me parece que es Palas Atenea, que le está dando una esfera a Julio César, acompañados de otros personajes. Por supuesto que esto está directamente inspirado en los monumentos arqueológicos romanos que se están estudiando desde la época del humanismo italiano y que todo el mundo en Europa está muy interesado por ver estos descubrimientos. El que sigue, por favor. Por cierto, el anterior, la Biblioteca Pública de Jalisco, la Juan José Arreola, tiene un ejemplar de Goltzius. Igualmente, la Juan José Arreola tiene también este ejemplar. Vean, por ejemplo, los frontispicios inspirados directamente en la tradición clásica que enmarcan solemnemente a la información bibliográfica de la portada, acompañados de elementos alusivos a la historia romana. Vean, por ejemplo, a ambos lados del frontispicio hay armaduras. Arriba tenemos de nuevo a una diosa que le está dando una esfera al emperador. En este caso es la historia de César Augusto, emperador romano, siguiendo, bueno, reconstruida gracias a las monedas romanas que se habían encontrado. Abajo es muy interesante este libro impreso en 1574 porque hay 3 representaciones alegóricas femeninas de Europa, Asia y América. Hasta abajo, América está sentada sobre un cocodrilo. Asia tiene atrás a un camello o un dromedario, no le veo el número de jorobas, y Europa está sentada arriba coronada con un castillo. Justo como Europa, raptada por Zeus, está sentada sobre un buey. Vean qué interesante y vean además la calidad de los grabados que se logra gracias a la plancha de cobre, gracias al buril, porque claro, unas décadas antes tenemos que es prácticamente grabado gilográfico, grabado en madera, pero para esta época, 1570, básicamente en estos libros en gran formato, lo que tenemos en portada son grabados calcográficos, grabados en plancha de cobre. Seguimos, por favor. La siguiente, gracias. Vean obras de filósofos de la antigüedad. Esta me gusta mucho, la tenemos en la Biblioteca Nacional de México. La tenemos hecho en varias bibliotecas patrimoniales mexicanas. Es la obra de Séneca, editada por Justo Lipsio, impresa en Amberes por Jan Moretus. Jan Moretus es el yerno de Cristóbal Plantino en 1605.
Esta portada siempre me gusta mucho para explicar los elementos alegóricos y arquitectónicos. Justo Lipsio, para los que no estén familiarizados con su nombre, es un catedrático de la Universidad de Lovaina, filósofo, interesado en estudios clásicos. Después pasa a la Universidad de Leiden. Y Justo Lipsio es un gran estudioso de la obra de Tácito y de Séneca. Sin embargo, me parece que Justo Lipsio tiene una predilección por la obra de Séneca. Esta es la obra de Séneca, editada por Lipsio en 1605. La portada del libro despliega una interesante combinación de elementos que remiten directamente tanto al estoicismo como al neoestoicismo. Es una obra muy interesante. Está ilustrada por uno de los grandes grabadores flamencos de la época, Teodoro Gale. Obsérvese el elegante frontispicio. A cada lado de las columnas aparecen los fundadores de la corriente filosófica del estoicismo. Zenón, al que vemos del lado izquierdo, y su discípulo Cleantes del lado derecho. En los medallones superiores se observa Palas Atenea, diosa de la sabiduría, flanqueada por los bustos de Hércules y Ulises, considerados desde muy temprano símbolos de la perseverancia y de la virtud. En la parte inferior se observa un medallón central con Onos et Virtus. La ilustración, por cierto, proviene de monedas romanas. Vean qué interesante cómo las monedas romanas o los monumentos romanos están dando inspiración no solamente para la pintura, sino también para el ámbito de los grabadores y del mundo de las portadas de este libro. En la dedicatoria a su libro, Justo Lipsio le dice al Papa Pablo IV que Séneca fue indudablemente el autor más respetado de la antigüedad y que su preocupación de llevar una vida guiada por la ética lo elevaba al rango de un autor cristiano. Porque bueno, en otro tema recuerden que leer a los autores grecolatinos eran considerados al fin y al cabo paganos, pero Justo Lipsio eleva a Séneca casi como a un autor cristiano. La que sigue, por favor. Esta me gusta mucho también. Vean cómo va cambiando. Esto es de 1637. Ya había muerto Justo Lipsio. Son las obras completas de Justo Lipsio, impresas en Amberes por Baltasar Moreto. Baltasar Moreto era el nieto de Cristóbal Plantino. Véase que hay un pórtico flanqueado por diferentes personajes alegóricos. Dominando en la parte superior, vemos a la filosofía a la izquierda y a la política a la derecha. El retrato de Justo Lipsio está ahí en medio, como lo pueden ver. Realmente esta es una obra póstuma y es un homenaje para Justo Lipsio. Por otra parte, tenemos los bustos de Séneca. A Séneca lo vemos del lado, déjenme ver, izquierdo, y a Tácito del lado derecho. ¿Por qué? Porque recuerden que Justo Lipsio trabajó justamente la obra de Séneca y de Tácito. Completan la escena Minerva y Venus a la izquierda y Mercurio y la prudencia a la derecha. Y hasta abajo de la información tipográfica, vean la loba con Rómulo y Remo, la cual hace alusión a la pasión de Justo Lipsio por la antigüedad. Vean qué interesante. Siempre es muy interesante pensar quién diseña esto, ¿no? Baltasar Moreto es el impresor, es el grabador entonces quien decide. Me parece muy interesante pensar en esta comunicación de equipo a nivel editorial que tiene como resultado este tipo de obras que son muy pensadas. Como pueden ver, no hay nada aleatorio, no hay nada al azar. Y bueno, si la memoria no me falla, esta ilustración fue hecha por Rubens, el gran Pedro Pablo Rubens. Por cierto, ayer hablé de la pintura flamenca en la colección de San Carlos. Y bueno, Rubens, no se puede entender el arte flamenco del siglo XVII y en general el arte europeo del siglo XVII sin Rubens. Rubens nace en 1577, está en Italia en 1603 aprendiendo, estudiando y vuelve a Amberes en 1608. Rubens no solo pinta en lienzo, sino que inicia una intensa colaboración con la imprenta de Cristóbal Plantino en el terreno de la ilustración de ediciones. ¿Por qué? Porque Rubens y Baltasar Moreto
quien es el impresor de esta obra, pues básicamente se conocen desde niños. Son amigos, habían, me parece, estudiado juntos, por lo tanto Baltasar y Rubens tienen muy buena relación y este es un muy buen ejemplo de cómo un gran artista de la época, reconocido a nivel internacional, que se codea con los reyes en España, en Francia o en Inglaterra, también tiene colaboraciones no solo con otros pintores, sino con impresores y grabadores de su época. Y bueno, esta no será la única de las portadas diseñadas por Rubens que vamos a ver. Así que vean qué interesante. Un gran artista como Rubens está colaborando directamente con imprentas. En la charla pasada con mi colega María Andrea vimos justamente cómo gente como Diego Rivera, Siqueiros están colaborando con impresores en el siglo XX, pues como pueden ver es una tradición que se remonta por lo menos al siglo XVII, en la que grandes artistas como Rubens también están prestando sus diseños para portadas de libros. La que sigue, por favor. Segundo grupo, frontispicios con elementos alegóricos alusivos al contenido de la obra, en este caso obras geográficas, históricas o científicas. Vamos a ver un poco la que sigue, por favor. Bueno, esto es una maravilla. Ha sido muy estudiada. Es nada más y nada menos que el Teatro de la Tierra Universal del geógrafo y cartógrafo flamenco Abraham Ortelio o Abraham Ortelius. Esta es una imagen que viene de la Biblioteca Francisco Burgoa de Oaxaca. Muchas gracias a Penélope Orozco. El Teatro de la Tierra Universal apareció por primera vez en latín en 1570 y esta es la primera edición en español de 1588. Es maravilloso, es un hito. ¿Por qué? Porque es la primera vez que aparecen las representaciones de las 4 partes del mundo que se conocían hasta entonces como mujeres. Arriba tenemos, arriba del tablero, arriba del frontón tenemos sentada Europa dominando, está sentada bajo una vid con el mundo al lado de ella. Vean qué elegante es el frontispicio, vean las columnas dóricas y justo enfrente de la columna del lado izquierdo, flanqueándola, está Asia con un incensario en la mano y del lado derecho tenemos a África. Y abajo es una representación de América, América como una amazona caníbal, tiene una cabeza en la mano, una guerrera, vean que tiene varias armas, una red, una lanza, un arco, una flecha. Y bueno, a partir de entonces esta imagen de América estereotipada, pues será la que se verá en este tipo de tratados. Ustedes saben que el Teatro de la Tierra Universal de Ortelio se considera el primer atlas moderno de la época, el primer atlas moderno. La que sigue, por favor. En la Biblioteca Nacional, por cierto, tenemos la edición de 1612. Y por cierto, a todos nuestros amigos les recomiendo mucho la lectura de Abraham Ortelius. Es muy ameno leerlo. Siempre dice, esta información me la dio tal y tal persona, o cuando no tiene acceso a la información, dice, no pude tener acceso. Así que realmente por eso se considera moderno. Déjenme prender mi luz, porque veo que se está yendo ya la luz natural. Gracias. Vean esta maravilla. Es otra reedición, pero esta es de 1624. Vean cómo sigue también en la utilización de estos frontispicios de raigambre clásica y con estas figuras a manera de atlantes sosteniendo el mundo, y vean cómo la información tipográfica queda contenida en este tipo de representaciones arquitectónicas. La que sigue, por favor. Esta la usé para mi propio libro, mi libro Flamenco, la usé como inspiración. Esta es la obra de un historiador que se llama Petrus Opmer. Es una historia del mundo impresa en Amberes por Hieronymus Verdusen. Vean en la parte superior quién está sentado, pues nada más y nada menos que el Padre Tiempo. El Padre Tiempo está al lado con una guadaña en la mano y también con un reloj de arena. Y abajo están los continentes. De izquierda a derecha, Europa, Asia, África y América. América, vean, es una mujer indígena con un penacho emplumada, semidesnuda,
Y abajo también tenemos representaciones de reyes, de una guerrera que es Palas Atenea y de emperadores romanos. Creo que Carlos V también está por ahí, abajo en uno de los medallones. Es una obra. Vean cómo ya estamos en el siglo XVII y las obras se van haciendo, este tipo de tipologías se van haciendo cada vez más complejas. La que sigue, por favor. Vean, estas son obras históricas, Anales de Flandes, impresa en español, por cierto. Vean cómo hay elementos arquitectónicos, no necesariamente frontispicios, sino pedestales. Y vean cómo tenemos esta mujer que seguramente representa una de las ciudades flamencas, coronadas con un castillo, rodeada por Mercurio, y me parece que del lado derecho puede ser Demeter, una de estas diosas de la fertilidad, y abajo tenemos representaciones alegóricas masculinas de ríos. Ríos de la región, seguramente el río Escalda, que es en donde está el puerto de Amberes. La que sigue, por favor. Esta es maravillosa, es una portada de una obra científica de la época. El autor es François de Aguilón, o Franciscus Aguilonis, un jesuita. Es el famoso Opticorum Libris Ex, es un tratado sobre óptica. Y prácticamente todos los elementos de la portada tienen que ver con la visión, con la mirada, con la óptica. Este es un tratado que busca explicaciones matemáticas para el funcionamiento de la luz. Trata sobre las leyes de la observación y su aplicación a la tecnología y al arte. El frontispicio este es diseñado, por cierto, por Rubens. Es ejecutado con la técnica de la talla dulce o grabado por Teodoro Gale. Vean qué gran equipo tiene la oficina plantiniana. Rubens hace el diseño, Teodoro Gale hace el grabado y pues lo imprime la viuda y los hijos de Jan Moretus, que es el yerno de Cristóbal Plantino. El personaje femenino es la óptica, rodeada por alegorías a la vista al ojo, como el águila de Júpiter o el pavo real de Juno. Las cariátides son personificaciones de Hermes con la cabeza del gigante Argos. Argos es el gigante que tiene 100 ojos, y si lo ven bien, la cabeza tiene sus ojitos. Y de Minerva, en cuyo escudo aparece la cabeza de Medusa. Recordemos que aquel que mira a Medusa a la cara se convierte en piedra y Perseo después le corta la cabeza. Como pueden ver, todo esto está muy pensado. Desde que lo hace le encargan a Rubens, Rubens lo ejecuta, lo diseña, después lo hace el grabador y después se imprime. Es todo un equipo de una colaboración editorial. ¿Nos parece esto muy moderno? No lo es. Esto lo están discutiendo hace siglos, esta cuestión de diseño editorial. Sigamos, por favor, con el tercer grupo y el final. Gracias. Obras religiosas, devocionales, litúrgicas o teológicas es sin duda el género más abundante y el que más ejemplos ofrece de frontispicios arquitectónicos. Literalmente van a ver que parecen retablos de iglesias flanqueados por personajes bíblicos, santos o distintas advocaciones marianas. La que sigue, por favor. Vean, esta es la historia eclesiástica del cardenal Cesare Baronio. Es una edición muy interesante y de hecho que fue muy popular y que tenemos todas las bibliotecas históricas en México. Tenemos ejemplares tanto de la edición de Roma como de la edición de Amberes. Pues vean qué interesante. Flanquean la portada San Pedro con las llaves y San Pablo con la espada. Arriba tenemos a la Virgen con el niño en un medallón y abajo tenemos a la iglesia triunfante. Y lo que me gusta mucho de estos anales, está encadenada. Vean que me parece que tiene a las herejías contra la iglesia que están encadenadas. Es una mujer, ya vieron, es una mujer de edad y es un hombre que le están viendo y la iglesia está sentada, orgullosa, porque claro, todas estas obras pertenecen a la Contrarreforma. La que sigue, por favor. Esta es muy bonita. También la utilicé en una de las ilustraciones de mi libro. Es la que llaman la Biblia Sacra, preparada por los teólogos de la Universidad de Lovaina. Es una edición de Cristóbal Plantino de 1583. Está ilustrada por los mejores grabadores de la época. Le dicen también la Biblia del corazón. Vean cómo un corazón forma prácticamente, enmarca el título.
de la Biblia Sacra. Y si pueden ver las pequeñas escenas, tenemos a la expulsión del paraíso, la creación de Adán y Eva ya expulsados con sus hijos. Y abajo, vean cómo tenemos a dos personajes, son Moisés con las tablas de la ley y Aarón como el sacerdote primigenio. Abajo tenemos el compás de oro y el lema de la casa editorial de Cristóbal Plantino, Labore et Constantia, labor y constancia. La que sigue, por favor. Vean cómo van evolucionando. Esto es el siglo XVII, 1616. Esto está impreso, esta Biblia está impresa por otro impresor flamenco de Amberes, Jan van Kerbergen. Y vean cómo da la impresión que se van haciendo como retablos. Con, por un lado, el frontispicio arquitectónico con el frontón de raigambre clásica. Y vean cómo abajo las figuras, como si fueran esculturas, que están flanqueando las columnas. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo, esta es otra Biblia Sacra de Amberes, impresa en 1618 por Baltasar Moretus. Vean cómo el título está flanqueado por Moisés con las tablas de la ley y sus cuernitos a la izquierda. Y a la derecha, pues, ¿quién está tocando el arpa? El rey David, así como otros personajes bíblicos, etc. La que sigue, por favor. 1645, esta es una edición de la Biblia que también está impresa en Amberes por Baltasar Moretu. Como pueden ver, Baltasar Moreto o Moretus vive muchos años, todavía lo tenemos activo en 1645. Y vean qué interesante, ya no hay tanta tensión en elementos arquitectónicos de página completa. Están explorando otros diseños, otras opciones. Vean cómo el título del libro es un libro abierto. Un libro abierto que un pequeño ángel le está mostrando a la iglesia. Además, ese pequeño ángel forma el famosísimo tetramorfos o la representación de los 4 evangelistas. Vean que el ángel representa, déjenme ver hasta abajo, está el león, ¿ya lo vieron? El león de San Marcos. Al lado del león está el buey de San Lucas. Después tenemos el águila de San Juan y el ángel de San Mateo, lo que llaman el tetramorfos. Y bueno, tenemos a la iglesia que está iluminando al mundo con su luz, tiene una cruz y está sosteniendo una Biblia con un cáliz y una hostia. Me parece muy interesante cómo van evolucionando los diseños conforme avanza el siglo XVII y se van explorando otras opciones. La que sigue, por favor. Esta me gusta mucho. Esta es de Rubens, ¿no? Vean, realmente parece que está pensada para una pintura. Vean a Cristo resurrecto triunfante. Este es un tratado sobre la cruz de Cristo, impresa en Amberes por Baltasar Moretus en 1617. Entonces vean cómo aparece la figura de Cristo, muy rubeniana, es muy dinámica, cargando a la cruz, presentándose ante el lector y sobre un pedestal en donde se ostenta el título Crux Triumphans et Gloriosa, cruz triunfante y gloriosa. Como ya lo dije, este es un tratado sobre la cruz de Cristo y es otro gran ejemplo diseñado por Rubens. Y por cierto, esta joya la tenemos también en la Biblioteca Nacional de México. La que sigue, por favor. Esta obra es de Cornelio Alapide, un jesuita flamenco, 1614, impresa por la familia de Martín Nutius, otro impresor. Y vean qué interesante, realmente parece que estamos ante un retablo, con los diferentes cuerpos del retablo, sus calles, las figuras que lo flanquean. Y bueno, esta es una obra que comenta las epístolas de Pablo, y por eso tenemos hasta arriba a Pablo, San Pablo con su espada, que es uno de sus atributos. La que sigue, por favor. Este es otro tratado sobre el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico. Y vean qué interesante, se van incorporando cartuchos a manera de emblemas con los diferentes
con los diferentes títulos, por ejemplo, de la Virgen o el Arca de Noé o diferentes pasajes, en este caso presentados en forma de cartuchos que enmarcan también al título. La que sigue, por favor. Terminamos con el cuarto grupo, obras de literatura y de otros géneros como heráldica, elaborados por autores de la época y ornamentadas con elementos como altares o pedestales. Por favor, la que sigue. Este es un autor que se llama Matías Casimirus Serviedius, es un jesuita, es un poeta neolatino de la Compañía de Jesús. Su poesía es una imitación cristiana de la de Horacio. Rubens hace el diseño que muestra a Apolo, dios de la poesía, colocando una lira sobre un altar. Del otro lado se encuentra Erato, musa de la poesía lírica, y frente a ella un bebé en su cuna, que se cree que es Píndaro, uno de los poetas más célebres de la Grecia clásica, que según la leyenda había sido alimentado por abejas. El dibujo preparatorio se conserva, de hecho, en el Museo Plantino Moretus. Eso es lo maravilloso del Museo Plantino. Conserva también los dibujos preparatorios y también las planchas de cobre. Y bueno, como pueden ver entonces, están los elementos alegóricos y un pequeño pedestal arquitectónico en donde se encuentra la información bibliográfica del libro. Y la que sigue es la última que traigo. Este es de Silvestre Petrasanta. Está impresa en Amberes por Baltasar Moretus en 1634. También está diseñada por Rubens. Vean cómo es un pedestal donde está la información bibliográfica flanqueado por grifos. Sobre este y entre nubes aparece una representación alada del talento recibiendo pinceles del patrono de las artes, Mercurio, quien a su vez porta el caduceo. Por eso lo identificamos a Mercurio. Vean cómo Mercurio le está dando los pinceles al talento. Frente a él aparece una figura femenina con 4 pechos, probablemente la diosa Artemisa, que sostiene una corona de laurel. Quizá haga alusión a la naturaleza. Como pueden ver, y de hecho sí se ve abajo, no sé si lo pueden ver, dice Rubens Pinxit. Es un diseño, es un excelente ejemplo de temas no solo religiosos, sino también mitológicos que se están incorporando al espacio de las portadas. Como pueden ver, este corpus de portadas con frontispicios arquitectónicos se desprenden varias consideraciones finales. Por un lado, los elementos renacentistas generados en la imprenta veneciana por impresores de diversos orígenes hacia finales del siglo XV conocen un gran auge de transmisión reproduciéndose en cada una de las regiones europeas con imprenta. Conforme avanza el siglo XV, cada vez se van haciendo más complejos los diseños, sobre todo en el XVI. Es evidente la relación directa que existe entre el género de la obra y el diseño arquitectónico elegido para decorarla. Estas portadas remiten, por otra parte, a una función simbólica para solemnizar y monumentalizar visualmente al impreso, invitando al lector, como ya se dijo, a cruzar el umbral hacia la lectura que se abre ante sí. Finalmente, me gustaría decir que muchos de estos libros se encuentran en bibliotecas patrimoniales mexicanas, por lo que espero que cuando podamos volver presencialmente vayamos a verlos, estudiarlos desde distintas disciplinas. Y para cerrar, estaba pensando, este tipo de frontispicios arquitectónicos paulatinamente se deja de usar en portada hacia el siglo XVIII y en el siglo XIX, que cambia completamente el gusto y los diseños. Me parece, y aquí hay gente que sabe mucho del siglo XIX, que en el siglo XIX solo se utilizan en obras realmente monumentales, como México a través de los siglos, o estas grandes litografías de grandes álbumes, etc. Y estaba pensando ahora en el siglo XX, pues prácticamente no se utilizan ya elementos arquitectónicos para enmarcar la información de la portada. Solamente en libros de arquitectura, de arquitectos o de monumentos históricos, lo que se hace es incorporar fotos. Estaba viendo es un catálogo del Camarín de la Virgen de Loreto en Tepoztlán, que obviamente ahí en la portada hay una foto. O tenemos, no sé, el libro sobre Mario Pani, que en realidad actualmente lo que se hace es incorporar una foto.
una foto de arquitectura, pero evidentemente se ha perdido en el diseño editorial contemporáneo enmarcar a la información bibliográfica o tipográfica con estos elementos que creo que conocieron su gran auge, sobre todo en el siglo XVII. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Manrique, de veras nos ponen aquí una excelente ponencia, pero bueno, fue una charla, fue apenas un atisbo al libro del doctor César Manrique. Como pueden ustedes ver, es uno de los pocos especialistas mexicanos que tenemos en libro flamenco. De hecho, su libro que mencionamos, que fue editado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que recordemos que es el que coordina la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México, se agotó prácticamente en 2 o 3 meses. La buena noticia es que va a tener una reedición de 1000 ejemplares, estamos esperándola, entonces van a poder ustedes adquirirlo, pero de veras es una joya tipográfica también, no solo por las portadas, sino por la información, porque también ya comentamos, ganó un premio académico muy importante de Lina. Entonces, muchas gracias por la charla, doctor César Manrique. Nos queda Gracias. claro también que, bueno, la preocupación de ilustrar los libros y las portadas viene desde la aparición de la imprenta, ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante cómo se hace esta relación desde que aparece el libro y esa preocupación por darle una estética a las portadas y por quizá suene un poquito extraño, pero ya hay una mercadotecnia, veo yo ya una mercadotecnia en el sentido de querer vender el libro, ¿no? Es correcto. Como mencionabas, bueno, invitando a leerlo, pero también una clara competencia entre impresores. Es correcto. Son estrategias editoriales, Ana María, muy tempranas, que en realidad lo que buscan es hacer vistoso un producto terminado de alta calidad y venderlo, porque al fin y al cabo es un producto comercializable. Claro, y además un producto de lujo, ¿no? Para ese momento, de grandes, claro. Me imagino que solamente gente gente rica podía adquirir este tipo de libros. Podían circular en circuitos de segunda mano, pero pues básicamente lo que vimos ahora son grandes obras en folio, todas en latín, como pueden ver. Las ediciones pequeñas, populares, pueden prescindir de este tipo de grabados en su portada, son más sencillas. Claro, pero bueno, la Biblioteca Nacional conserva algunas, ahorita platicaremos más o menos cuántas conserva la Biblioteca Nacional, pero vamos a los comentarios de las personas que nos han seguido, de los ratones que nos han seguido. Sí, gracias. Hay muy buenos comentarios. César, nos dice la doctora Gloria Luis, buenas noches. Alejandro González Acosta, que también es un investigador de casa, buenas noches. Saludos. Y que pronto estará con nosotros también, en unos 15 días más. Andrea Pérez, saludos, un gusto escuchar a César Manrique. Saludos, Andrea. Stephanie Butrón, buenas tardes, interesante exposición. Gracias, Stephanie. Andrés Solís, Ángeles García Loyola nos dice, hola. Verónica Soto, excelente exposición. Gracias, Vero. Gerardo García Pérez, saludos. Salvador Lira nos hace una pregunta, nos dice, fantástica exposición, mi estimado César Manrique. Una duda, me queda claro que una de las referencias de la América desnuda sobre el caimán está en la obra de César Ripa, sí, como parte de toda una tradición. ¿Cuáles son las fuentes de la representación de la América vestida que presentaste? Un abrazo, mi estimado, saludos cordiales. Gracias, justo Salvador, muchas gracias, acabo de escribir un texto al respecto, porque hay una línea muy clara entre Cesare Ripa, su iconología, Ortelius de hecho es anterior, me parece, Cesare Ripa, no me acuerdo el año en que aparece en Roma, y me parece que están abrevando en grabados más tempranos, donde aparece de la obra de Américo Vespucio, iba a decir Vesubio, perdón, la obra de Américo Vespucio, y son grabados más tempranos en donde América ya se representa como una mujer salvaje, caníbal, pero me parece que es Ortelio. Ortelio es quien fija esta representación, después viene Ripa, son realmente casi contemporáneos,
y ambos están abrevando en grabados que ya se habían hecho sobre la obra de Vespucio desde muy temprano. Y obviamente se fija esta imagen de América pues prácticamente a mediados del siglo XVI con estos trabajos tanto de Ortelio como de Ripa. Y recuérdame pasarte, Salvador, la referencia porque la tengo por escrito recientemente. Gracias. Gracias, César. Pues vamos a seguir con los saludos y no sean tímidos, por favor, o tímidas, hagan sus preguntas al doctor Manrique, que está aquí para responderlas. En lo que se pueda, gracias. En lo que se pueda, pero créanme que en gran medida las va a responder porque sí es cierto, es un gran especialista, es de los pocos especialistas que tenemos en México. Juan Calvo Portela nos dice una magnífica ponencia. Gracias, Juan. Saludos. Keita Rodríguez, saludos, muy interesante exposición. Muchas gracias. Rosario Rodríguez Torres, magnífico recorrido. Gracias, querido César. Gracias, Rosario. Yari Mariel Matos Benítez, excelente, muchas gracias. Gracias. Beatriz Saavedra Hernández, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Tenemos muchas felicitaciones. Julieta Rico nos dice excelente presentación, muchas gracias y felicidades al doctor. Verónica Soto, felicidades César Manrique. Stephanie Butrón, deliciosa charla. Gracias. Percy Fernández nos dice excelente, saludos desde Perú. Gracias, saludos hasta Perú. Qué bueno que nos están viendo en distintas partes de nuestro continente. Sí, muchos saludos. Alejandro González, muy bella y amena exposición, querido César. Es un gusto escucharte. Gracias, doctor. Gracias, Alex. Angélica Briones, excelente charla, felicidades. Medina Lee, felicitaciones, me encantó. Gracias. Gabriela Huerta, felicidades, doctor, una charla muy interesante. En su experiencia y conocimiento de las bibliotecas novohispanas, ¿sabes qué orden religiosa utilizó más estas portadas arquitectónicas independiente de las obras flamencas? ¿Qué orden religiosa? Qué interesante pregunta. ¿Cómo se llama la persona que me pregunta? Gabriela Huerta. Ah, Gabriela. Gabriela, saludos a Puebla. Fíjate que, si entiendo bien tu pregunta, hay una orden que tiene una relación muy activa con la imprenta, no solo en Flandes, los jesuitas. Entonces, la Compañía de Jesús, cuando hace ediciones conmemorativas, las hace muy espectaculares. Estoy pensando en las que están impresas en Amberes y, pues, básicamente todas las órdenes que hacen crónicas, ahora me están viniendo a la mente más ejemplos del ámbito sevillano, todas están decoradas. Si ves las crónicas, por ejemplo, la de Juan de Grijalva, las originales de la época, casi que ninguna estaría sin elementos arquitectónicos. Pero me atrevo a decir que de las más prolíficas a nivel de imprenta, por la cantidad de autores jesuitas que hay, es justamente la Compañía de Jesús, que no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero tiene una relación con la imprenta muy, muy, muy activa, y pienso en sus maravillosas obras monumentales de autores jesuitas, exégetas, teólogos, científicos, pues varias de las que presenté ahora mismo, por ejemplo, son de la Compañía de Jesús. Así que me parece que si te tuviera que responder, me parece que es la Compañía de Jesús la que tiene una relación muy amplia con la imprenta, por lo menos durante el siglo XVII. Gracias. Y bueno, quizá, no sé si valga la pregunta que me surge. Estamos hablando de obras, bueno, ya sobre todo el siglo XVII, la Contrarreforma, pero tenemos obras igualmente valiosas con este tipo de portadas de la Reforma, es decir, de los países reformistas. Totalmente, totalmente, porque claro, ya en los centros protestantes, en Ginebra, en Ámsterdam, en Basilea, se están utilizando también los elementos tipográficos arquitectónicos, obviamente sin la carga discursiva de la Contrarreforma, pero también en los centros protestantes por excelencia también están imprimiendo este tipo de libros con la misma estética, pero repito, sin la carga discursiva y simbólica de la Contrarreforma. Lo que pasa es que conocemos menos al libro reformado porque pues prácticamente no lo tenemos en nuestras bibliotecas. Tenemos sí libros que vienen de ciudades protestantes. De Ámsterdam llega mucho, pero no tenemos libro propiamente protestante religiosamente hablando. Pero sí,
claro que se están utilizando los frontispicios tipográficos en los centros protestantes. Muy bien, sigamos con los saludos. Nos dice, gracias por el erudito paseo, doctor Manrique, Miguel Ángel Castro. Gracias, Miguel Maestro Castro. Stephanie Butrón dice, qué lástima que ha caído en desuso esta práctica, tan hermosos que se ven los libros. Yo por eso en mi libro lo retomé, inspirado en un libro del doctor Oscar Macín del Colegio de México, por cierto, quien también recupera un frontispicio arquitectónico. Y yo le dije a nuestra editora Hilda Domínguez, ¿qué tal si ponemos un grabado flamenco arquitectónico? Y me dijo, perfecto. Se eligió el grabado y creo que quedó muy bien. Y pues sí, qué pena que no se utiliza todavía, ahora se utiliza la fotografía, pero me parece que estilísticamente hablando, siempre son libros muy elegantes cuando tienen este tipo de elementos. Sí, bueno, si tienen oportunidad de visitar nuestra página, el libro se encuentra, lo pueden descargar, pero vale la pena que tengan el impreso, porque efectivamente, como dice César, la impresión es sobre un barniz y un Sí, grabado, entonces sí. es precioso el libro, ¿eh? Gracias, Ana. La verdad que sí, la hora que lo veo digo, qué bonito está. No, no por algo ganó un premio. Sí, ganó justo ese premio. Exacto, el maestro Edwin Alcántara, muy bella exposición, César, felicidades. En muchas, estas imágenes de portadas hay elementos de la antigüedad clásica. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué peso piensas que tenía la historia en la conciencia de los lectores de ese tiempo? ¿Qué usos de la historia implicaban estas imágenes? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y bueno, te respondería, Edwin, que para empezar, claro, esto está dirigido literalmente al mundo de la República de las Letras y de los eruditos lectores, que tienen los elementos cognitivos y culturales para leerla. No solamente leer el texto, sino entender todo lo que está rodeando. Así que hay que tener, obviamente, como decía el doctor Bouchot, y era muy bonito escucharlo, hay cosas que pueden ser muy crípticas y que si no tienes el conocimiento de la cultura clásica a la mano, se te pueden ir varios detalles. Por lo tanto, esto le habla a un tipo de lector de la época formado, latinista, erudito, humanista, que tiene obviamente los elementos para leer completamente y de manera integral la relación entre el texto y la imagen. Y de ahí pienso que tú tienes mucha razón en decir que pesan mucho estos elementos de la cultura grecolatina. Todo el mundo se quiere vincular con el mundo grecolatino al apropiarse justo de este tipo de elementos y perpetuar estos modelos clásicos y después ir incorporando también elementos bíblicos y de otras tradiciones. Pero creo que tiene mucho peso y que, lo repito, tienes que tener una cultura erudita para que no se te vayan los elementos y que se pueda leer de manera integral este tipo de portadas. Gracias por la pregunta. Claro, porque como señalas, pues estaban llenos de alegorías, Sí, de historias bíblicas, sí, y bueno, también hay historia romana, ¿no? Inspiración grecorromana, pero sí, pues sí, para que se pudieran entender, sí, estamos emperador, hablando de exactamente, de un humanista. de un humanista, de eruditos, de letrados de la época, que lo pueden entender, lo pueden leer de manera integral. Pero gracias al doctor Manrique, pues podemos entenderlas un poquito más, ¿no? Ya. Gracias, muchas gracias. Bueno, Victoria Eugenia Villegas nos dice muchas gracias al Instituto y al doctor César Manrique, magnífica charla. Muchas gracias, Victoria. Beatriz Saavedra nos hace una pregunta. Dice, ¿cómo podemos apartar un ejemplar del libro del doctor Manrique de la nueva edición? Ya cuando salga, ¿no? Está a punto de salir. Yo pienso Está a que punto de salir. está a punto de salir. Se fue a imprenta en diciembre y por supuesto pues le Sí, haremos otra presentación y entonces allí es donde Beatriz podrás enterarte para que puedas adquirir ese libro, pero está a punto de salir. sí. Está a punto de salir, así es. Juana Soriano Williams nos dice, César, feliz eh, por tan grande experiencia. Doma Esfet nos Muchas dice, gracias. querido doctor Manrique, te quiero preguntar,
Si el decorado en las páginas de los libros que refieres en todos los casos tienen que ver o no con el contenido del libro, sobre todo en las ilustraciones arquitectónicas. Esto es de Alfredo Hidalgo. Me parece muy interesante. Saludos. Efectivamente, Alfredo, está directamente relacionado el contenido, como lo vimos en el Atlas de Ortelio. El Atlas está decorado con las 4 partes del mundo que se conocían hasta entonces. Entonces hay una relación directa entre el género y el tipo de ilustraciones que se va a escoger para la portada. No son casuales, no vas a poner, por ejemplo, ahí a una virgen para decorar a Ortelio, no es una obra religiosa, y poner a las 4 partes del mundo como representaciones femeninas, y además es una gran portada, resultó ser todo un éxito. Así que sí, la respuesta es sí, hay una relación directa entre contenido. Lo hay ahora en nuestros diseños editoriales actuales. Entre el, bueno, a veces no parece, a veces no es muy afortunado el diseño y no se sabe de qué trata el libro. Pero cuando el diseño es muy bueno, ves la portada y dices, ah, este es un libro que trata sobre biología. Dando un ejemplo, ¿no? Gracias. Es cierto, y bueno, ese libro que refieres del mundo es preciosa la portada, ¿eh? Es preciosa la portada. Es preciosa. Pero eso no lo tenemos en la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Tenemos la edición de 1612. Ah, de Tenemos otra, 1612. sí. Sí. Burgoa, la biblioteca Burgoa, maravillosa biblioteca, tiene la de 1588 y además está iluminada su portada. Nosotros tenemos la de 1612, que la he visto ahí en el fondo reservado. Bueno, pues de todas maneras el doctor César Manrique ya se comprometió que nos va a dar una visita guiada cuando termine todo esto, ¿eh? Entonces vamos a armar una visita guiada para ver las Los portadas del fondos. libro flamenco, sí. Perfecto, Claro. hagámosla, hagámosla. Erika González, excelente ponencia. César, felicitaciones. Una pregunta. En este Dime. cambio que señalas en las portadas de libros a un lenguaje más arquitectónico, casi como retablos, ¿tienes algún registro sobre trabajo directo de arquitectos en los talleres, así como Rubens lo hizo en su momento? Ah, qué interesante, Erika. No, es muy interesante lo que dices, porque me parece que no se están involucrando directamente maestros arquitectos. En realidad, quien está haciendo esa chamba de hacer este libro retablo son pintores, son diseñadores y grabadores, pero que yo sepa, no arquitectos estrictamente hablando, como maestros arquitectos. Sería interesante buscar algún caso. No, yo no lo he visto en el caso de los Países Bajos. Pero bueno, Rubens, que tenía mucho talento, tú sabes, diseña también portadas, no solo de libro. La iglesia de los jesuitas, por ejemplo, en Amberes. San Carlos Borromeo es un diseño de Rubens. Así que bueno, tenemos a gente muy talentosa que se mueve en diferentes planos, como Rubens, que está ilustrando ya sea portadas arquitectónicas en libro o que también hace diseños para proyectos arquitectónicos, vamos a decir, reales. Así que bueno, Rubens es, creo, siempre un buen ejemplo. Buscaré si hay algún otro ejemplo de arquitectos, digamos, maestros de arquitectura que estén trabajando en colaboración con impresores. Gracias. Y bueno, un gran ejemplo, no hay nada nuevo bajo el sol, como dices. Lo No. vimos en la charla de María Andrea hace 8 días, que había una relación muy cercana entre artistas y editores e impresores, y aquí es lo mismo, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. no hay, Se no está hay dando nada esta nuevo. relación pues desde forma muy temprana. Claro. Y bueno, Óscar Alonso Iglesias, saludos desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana. Victoria Eugenia Villegas, estupenda charla, gracias al instituto y al doctor Manrique, creo que eso ya lo había leído, ¿verdad? Creo que sí. De todos modos, muchas gracias. Qué bueno que hay buenos comentarios y que la gente les gusta las actividades que organizamos. Sí, Lo hacemos de corazón. Muchas gracias. es cierto, todos los que participan en nuestras charlas lo hacen con mucho gusto y se preparan muchísimo, ¿eh? Gracias. Juan, Juan Calvo nos dice, ¿qué tipo de relaciones existen entre las portadas de estos libros y los propios textos? Me refiero en la elección de las figuras, ya sean de testamentos o alegorías.
Gracias, Juan. Juan Calvo, saludos. ¿Podrías repetirme otra vez la pregunta, Sí. Ana? ¿Qué tipo de relaciones existen entre las portadas de estos libros y los Sí, propios textos? sí. O sea, digamos Dice, me refiero en la elección de las figuras, sí. ya sean de testamentos o alegorías, o sea, justo lo que decías, ¿no? Que si hay una relación. Sí, claro. Sobre todo ves figuras, sobre todo veterotestamentarias, o sea, del Viejo Testamento, en tratados teológicos. Básicamente ahí las vemos. Y cuando hablo de tratados teológicos, estoy hablando de una amplia gama de obras que incluyen desde historia eclesiástica, exégesis, tratados devocionales, etcétera. O sea, una gran, ¿cómo se dice?, gama de distintos subgéneros dentro del libro religioso. Pero básicamente Viejo Testamento lo ves en libro teológico estrictamente hablando. Y Mariología y Cristología lo ves en tratados, digamos, más devocionales, piedad, etcétera. Creo que sí se podría hacer una distinción ahí, y hay unos que combinan las dos, ¿no? Figuras marianas con veterotestamentarias. No sé si se han hecho estudios cuantitativos al respecto, pero creo que sería interesante vincular los géneros con el tipo de figura que se está eligiendo. Gracias, Juan. Y bueno, a mí me gustaría hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de formatos tenían estos libros? ¿Eran de gran formato? Todos los que presenté son folio o folio Mm, mayor arriba de 30 centímetros. He visto en ediciones más pequeñas, lo que pasa que en ediciones más pequeñas no lucen tanto y se escogen diferentes fórmulas, digamos, más sencillas. Aunque sí he visto en pequeñas ediciones que sí puede haber todo el paramento o todo el retablo, digamos, o todo el frontispicio, pero no lucen tanto. En realidad este libro monumental es monumental porque también es de formato grande ujú, y por eso realmente se le considera libro monumento. claro. Y bueno, como mencionabas, en el siglo XIX sí tendremos estos ejemplos, pero efectivamente de obras monumentales. Así es, tú lo sabes mejor que yo. Sí, de obras monumentales en México a través de los siglos. Se van haciendo cada vez más limpias, van prescindiendo de elementos ornamentales y como dices, México a través de los siglos o álbumes de viaje, etcétera, ahí sí puede haber este tipo de representaciones arquitectónicas con alegorías, ahora sí nacionales. Ujú. Sí, pero Antigu eso exactamente es otro tipo de alegorías, es otro tipo de estilo. es otro tipo de estilo y pues poco a poco va quedando en desuso y en el siglo XX me parece va evolucionando de forma diferente. Es cierto. Loret Godinás, excelente charla, muchas gracias. Gracias, Lore. Eh, Fabián Valdivia nos dice, buenísima charla. En la relación entre texto e imagen hay que considerar que a veces los frontispicios y portadas grabadas también establecen discursos que transmiten conocimiento que se suma a la intención del texto. Es La correcto. imagen amplía el poder del texto. Gracias Es por tu correcto. charla inspiradora. Gracias, Fabián. Saludos hasta Puebla y efectivamente viene literalmente junto con pegado la relación imagen, la relación establecida en una portada imagen-texto se tiene que leer de manera integral. Y gracias por tu comentario, pues porque efectivamente no se pueden separar los elementos, viene de forma integral y así se presenta al lector. Por supuesto. Carmen Lagüe nos dice, muy interesante charla. Gracias. Y pues son las preguntas que hemos tenido. Me gustaría, quizá antes de terminar con otra de las preguntas, Muchas eh, gracias. ¿qué porcentaje de estos textos tenemos en la Biblioteca Nacional de México? Tú que has estudiado. Es, ¿Cuántos un buen, libros es una tenemos? buena pregunta. Es una buena pregunta porque mucho de lo que conservamos en bibliotecas patrimoniales, Ana, justamente son libros en formatos medianos y grandes. ¿Por qué? Se conservan mejor. Y no es que solo se leyeran este tipo de libros y obras monumentales, que estaban, digamos, muchas de las nuestras vienen de bibliotecas institucionales conventuales. Pero tú sabes que las pequeñas lecturas más populares, comedias, novelas, cartillas, almanaques, etcétera, 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 se destruyen muy fácil
Por eso hay que tener mucho cuidado, porque claro, no es que la gente solamente leyera este tipo de libros eruditos. Son los que mejor se conservan gracias justo a su materialidad. Entonces, no te sabría decir de números, pero te podría decir que si nos vamos a fondo reservado siglo XVII, un porcentaje altísimo, tendríamos que meternos a hacer el cuantitativo. ¿Qué formatos tenemos de lo que tenemos, por ejemplo, del siglo XVI, XVII? Del 16 seguro, y ahí sí casi que te lo firmo, me atrevería a decirte que hasta un 70% de lo que tenemos en el fondo de origen, hasta más, son de formatos, digamos que medianos para arriba, folios. ¿Por qué? Porque se conservan mejor, resisten mejor los avatares de la historia, particularmente durante el siglo XIX. Y ojo, estas pequeñas, gente como Manuel Suárez, Marina Garone lo saben, Loret lo sabe, los pequeños almanaques, tú lo sabes, las pequeñas cartillas que circulaban muchísimo y se leían muchísimo, se hacen polvo, no se conservan o es más fácil conservarlas en archivos que en bibliotecas patrimoniales. Así que respondiendo a tu pregunta en 2 líneas, pues me atrevo a decir que para el periodo incunable todo lo que tenemos es folio. Del 16 me atrevería a decir que mucho, gran mayoría, y para el 17 creo que sería una historia similar. Ya en el 18 creo que tendremos más riqueza de diferentes formatos, lenguas que irrumpen en los acervos. Pues muchas gracias, César. Ha sido una delicia escucharte. ¿Quieres agregar algo más? ¿Algo que se haya quedado en el tintero? Nada más que me da gusto que siempre el tema del libro antiguo, independientemente de su procedencia, despierte tanto interés en la gente, porque lo podemos estudiar desde diferentes disciplinas. Diseño, tipología, tipografía, historia del arte, materialidad de encuadernación, bibliología, etc. Así que creo que es un gran cruce para la gente que estamos interesados en el mundo del libro antiguo y pues invitarlos a seguirse cuidando y que ojalá podamos volver pronto a nuestros museos, bibliotecas y recintos para seguir trabajando presencialmente. Gracias. Gracias. Ya escucharon al doctor César Manrique, quien fue el encargado de darnos la charla del día de hoy. Agradecemos a ustedes también el haber seguido la transmisión en vivo, el conectarse semana con semana. El doctor Manrique también pues es uno de nuestros seguidores. Yo le digo que es un start de las redes porque es muy activo. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por la charla. Y bueno, antes de despedirme, los invitamos la próxima semana, el jueves, en punto de las 6 de la tarde. Tendremos una charla con Nayeli Hernández y Javier Ruiz, y ellos nos van a hablar, ahora nos vamos al siglo XX otra vez, la colección de historietas en la Hemeroteca Nacional. Entonces, no se pierdan la charla. Me despido, y bueno, no sin antes invitarlos a que consulten nuestro sitio de internet www.bnm.unam.mx. Suscríbanse por favor a nuestras redes sociales, Twitter @IIBUNAM, Facebook ya lo tienen aquí. Les comento que el video queda grabado y también lo tenemos en YouTube. Entonces, por favor, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube a Biblioteca Nacional. Muchas gracias, buenas tardes, síganse cuidando. Hasta luego, César. Gracias, Guillermo Gómez, que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos, adiós. Bye.